Hola, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén viendo este video. Nosotros somos parte del programa de ayudantes docentes y junto a mis compañeros María Teresa Díaz, eh, Francisco Iñiguez, Marcela Mosquera y quien les habla Martín Bonita, venimos a presentar las propiedades periódicas de los elementos. Primero, nuestros resultados de aprendizaje propuestos son describir las características principales de la tabla periódica a partir de su organización e identificar las propiedades periódicas según sus tendencias. Para esto, primero tenemos que partir viendo el origen de la tabla periódica, y este es principalmente propuesto por Mendeleev, que fue un químico ruso, el cual describió un patrón de que seguían los elementos y los cuales fueron organizados en esta tabla periódica que vemos en pantalla. Este fue uno de los primeros modelos y actualmente ha sufrido una serie de variaciones, llevando al modelo actual que la mayoría conocemos de la tabla periódica. Primero que nada, tenemos que partir entendiendo la simbología que posee esta tabla periódica, y es que los elementos como tal se van a ver descritos de esta manera, ¿ya? En el centro vamos a tener el símbolo del elemento, que en este caso es el sodio, el cual se compone principalmente de dos letras, una mayúscula y una minúscula, pero como tal también puede ser una sola letra, y esta también irá en mayúscula. Y esto describirá la abreviación del elemento, o también conocido como el símbolo. En la parte inferior, como número atómico, entendemos que este corresponde a la cantidad de protones que posee el elemento, o también conocido como la carga positiva. En el número másico, que se ve en la parte superior, este corresponde a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. O sea, el número másico corresponde a la cantidad de número de la carga positiva más la carga neutra, que esto se encuentra organizado en el núcleo. Como tal, el número másico se ve abreviado con una letra A y el número atómico como una letra Z. En este modelo actual que conocemos hoy en día, eh, vemos que presenta una disposición como tal, pero esta no es de una forma aleatoria o azarosa, sino más bien que todo tiene un orden bien estructurado. Principalmente vemos que esta tabla periódica se dispone en grupos que corresponde a las columnas que vemos en la tabla periódica, y aquí podemos ver que poseemos 18 columnas, ¿ya? Por lo tanto, son 18 grupos. Como también vemos filas horizontales, las que en pantalla se ven 7, y esto corresponde a la cantidad de periodos. Entonces, estos grupos corresponden a la cantidad de electrones de valencia que posee en el último orbital, ¿ya? Por lo tanto, en el grupo uno, que es lo que vemos del grupo del hidrógeno, vemos que todo este grupo tiene un electrón de valencia en el último orbital, ¿ya? Como también en el grupo 17, por ejemplo, tendríamos 7 electrones de valencia en este último orbital. Eh, Ahora hablando de los periodos, esto corresponde a la cantidad de orbitales que poseen los elementos, ¿ya? Por ejemplo, en el periodo uno, este tiene un orbital, ¿ya? Y respectivamente en el periodo 7, este tendría 7 eh, orbitales. Ahora, pasando a las propiedades que posee esta tabla periódica, es que partimos hablando de la carga nuclear efectiva, ¿ya? Que esto corresponde a la fuerza neta que poseen los electrones de los elementos, ¿ya? Y esto se compone principalmente de el número de protones en el núcleo
que es lo que habíamos hablado como número atómico, menos la constante de pantalla, ¿ya? Entonces, el número de protones en el núcleo corresponde a la carga positiva de, de este elemento que van a ir atrayendo a los electrones hacia él, y la constante de pantalla corresponde a la propiedad de los electrones de repelerse entre ellos, o sea, de generar una energía de repulsión, que es lo opuesto a la propiedad que poseen los protones de atraer hacia ellos los electrones. Entonces, la carga nuclear efectiva o la fuerza neta que están recibiendo estos electrones corresponde a la energía de aproximación que tienen hacia la carga positiva, menos la energía de repulsión que poseen hacia los respectivos electrones. También esta disposición que tenemos corresponde al radio atómico, y este va aumentando hacia la izquierda como también hacia abajo. El radio atómico es una energía, o sea, es una forma de medir la, los átomos o los elementos, ya que corresponde a la distancia vemos desde el núcleo hacia el último electrón que posee, ¿ya? Y este, como vemos en la tabla periódica, va aumentando hacia abajo y hacia la izquierda. Y es que el primer grupo poseería el mayor radio atómico, como el último periodo poseería también el mayor radio atómico. Y esto también tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente de la carga nuclear efectiva, ¿ya? Y es que al tener una mayor cantidad de protones, estaríamos aumentando eh, la energía de atracción, pero como también tendríamos una mayor cantidad de electrones, estaríamos repeliendo y este radio atómico sería mayor. Es por esto que posee esta disposición. Ahora mi compañero Francisco continuará la explicación del radio iónico. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora están viendo esta ayudantía. Mi nombre es Francisco y voy a continuar con lo dicho por mi compañero Martín. La próxima propiedad que veremos en esta ayudantía es el radio iónico. El radio iónico tiene relación con la capacidad de los átomos de captar o de ceder electrones formando iones. Cuando los átomos ceden electrones, quedan con carga positiva, como es el caso acá eh, de las figuras en rojo. Y cuando un átomo capta electrones, queda con carga negativa, como es el caso de las figuras celestes. Ahora, para explicar con un poco más de detalle, cuando un átomo cede un electrón, queda con carga positiva y pasa a llamarse catión. Forma un ion que sería el catión. Y acá los cationes se están representando como esferas de color rojo. Y junto a esto se pone, digamos, medias esferas, más bien dicho, de color gris, que serían la representación del radio del átomo o elemento propio. Podemos apreciar cómo el catión tiene un menor radio que el elemento propio. En este caso, por ejemplo, ocurre con el litio, en este caso con el sodio, etc. En cambio, en el caso de los aniones, estos captan electrones, adquieren carga eléctrica negativa y aumentan de tamaño respecto del átomo o elemento propio. En este caso, los aniones están representados en color celeste y el átomo neutro en color gris. Ahora bien, la electronegatividad se define como la capacidad de un átomo para atraer a los electrones compartidos hacia su nube o densidad electrónica. Esta aumenta en la tabla periódica hacia arriba y hacia la derecha. Y
no es una propiedad física o química propiamente tal, sino que es una generalización de lo que se observa que ocurre en los átomos. Ahora bien, en 1930, Linus Pauling definió una escala para la electronegatividad. Dígase, o es importante aclarar que la electronegatividad no tiene una unidad de medida y en su escala encontramos el flúor más o menos muy cerca de la esquina superior derecha de la tabla periódica, acá donde está el puntero, con el mayor valor de electronegatividad, tomando el valor de 4. Y por otra parte tenemos el francio y el cesio, que se encontrarían más o menos en esta parte de la tabla periódica, los cuales son los átomos con menor valor de electronegatividad, tomando los valores de 0,7. El flúor con el valor de 4 y el cesio y el francio con el valor de 0,7. Y todos los demás átomos se encontrarían en ese rango, digamos, entre 0,7 y 4. Ah, bueno, y cabe también destacar que hay diferentes factores que influyen en la electronegatividad. Por ejemplo, a medida que nos desplazamos hacia la derecha en un mismo periodo, aumenta la carga nuclear efectiva. Y un aumento en la carga nuclear efectiva se traduce en una mayor cantidad de protones y por ende en una mayor atracción de los electrones en órbita. Esto influye lógicamente en el aumento de la electronegatividad. También, si es que nos desplazamos hacia arriba en la tabla periódica, disminuyen los niveles de energía. Y al disminuir los niveles de energía, los electrones se encuentran más cerca del núcleo y por ende también aumentaría la atracción hacia esos electrones y por ende la electronegatividad. Y hay otros factores que pueden influir en la electronegatividad que quizás no vamos a profundizar, pero por ejemplo podemos mencionar entre los átomos que se encuentran más hacia la derecha de la tabla periódica, que estos buscan una estabilidad. Y para conseguir esa estabilidad tienen que adquirir electrones, por ende también eso aumenta su electronegatividad. La siguiente propiedad que vamos a ver es la energía de ionización. Esta aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, al igual que la electronegatividad. Y es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Ahora bien, ejercicio. ¿Cuál de las siguientes propiedades aumenta hacia abajo y hacia la izquierda? A, energía de ionización, B, radioatómico, C, electronegatividad y D, radioiónico. Quizás sea conveniente, si es que esto es un video, que lo pausen, lo piensen un poco y posteriormente vean si es que su respuesta era correcta. Y la respuesta correcta de la pregunta es la B, radioatómico. Recordemos que esto, bueno, puede, al igual que la electronegatividad, verse afectado por el cambio en, el cambio en los niveles de energía a medida que nos desplazamos entre periodos, o también el cambio en la carga nuclear efectiva, la cual en general disminuye hacia la izquierda en un mismo periodo, lo cual genera una menor atracción al disminuir y una mayor atracción al aumentar de los electrones. Y bueno, cuando esta atracción es menor, el radio aumenta, y cuando esta atracción es mayor, el radio disminuye. Acá hay un esquema que resume todo lo dicho. Podemos ver cómo la electronegatividad, al igual que la energía de ionización, aumentan hacia la derecha y hacia arriba. El radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. La afinidad de electrónica aumenta hacia arriba y hacia la derecha, etcétera. Con esto damos por terminada la ayudantía. Esperamos que les vaya muy bien en su evaluación
También ahora vamos a dar un espacio para que hagan las preguntas que tengan. Eso. Muchas gracias por su atención y que les vaya muy bien.